Hola, ¿qué tal compañeros del SENA CTPGA Caucasia? Mi nombre es Laura Vélez Cordero, estudiante del Tecnólogo en Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado. En este video les voy a mostrar qué es un disco duro, su historia, clases de disco duro, sus partes y funcionamiento de cada uno. En primer lugar daré una pequeña introducción acerca de los discos duros. Siempre que se enciende el computador, los discos sobre los que se almacenan los datos giran a una gran velocidad, a menos que disminuyan su potencia para ahorrar electricidad. Los discos duros de hoy con capacidad de almacenar multigigabytes mantienen el mínimo principio de una cabeza de lectura-escritura suspendida sobre una superficie magnética que gira velozmente con precisión microscópica. Pero hay un aspecto de los discos duros que probablemente permanecerá igual. A diferencia de otros componentes de la PC que obedecen a los comandos del software, el disco duro hace ruidos cuando emprende su trabajo. Estos ruidos son recordatorio de que es uno de los pocos componentes de una PC que tienen carácter mecánico y electrónico al mismo tiempo. El primer disco duro lo inventó la compañía IBM a principios de 1956 por encargo de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Se le llamó Ramac 305 y estaba compuesto por un grupo de 50 discos de aluminio, cada uno de 61 centímetros de diámetro, que giraban a 3.600 revoluciones por minuto y que estaban recubiertos de una fina capa magnética. Podía almacenar hasta 5 millones de caracteres, 5 megabytes. Este disco tenía una velocidad de transferencia de 8,8 kilobits por segundo y pesaba más de 1 tonelada. El 10 de febrero de 1954, el disco duro, bautizado Ramac 305, podía leer y escribir datos en sucesión y se convirtió en el primero de lo que hoy llamamos dispositivos de almacenamiento de acceso directo o DASD. ¿Qué es un disco duro? Es un dispositivo electromecánico que se encarga de almacenar datos y leer volúmenes de información a altas velocidades por medio de pequeños electroimanes sobre un disco cerámico recubierto de una limadura magnética. Estos dispositivos vienen montados libres al aire y de polvo, cerrados herméticamente al vacío para evitar choques entre partículas de polvo y para evitar la pérdida de datos. SCSI. Competían a nivel usuario con los discos IDE. Se les puede encontrar en algunos servidores. Precisan de instalación de una tarjeta controladora que permite conectar hasta 15 periféricos en cadena. Pueden llegar a picos de transferencia de datos de 300 megabits por segundo. IDE. Son discos que cumplen con especificaciones ATA. Incluyen la mayor parte de las funciones de control en el dispositivo. Normalmente los PCs tenían 2 canales IDE, con hasta 2 discos en cada uno. Usan cables de 40 hilos y alcanzan hasta 33 megabits por segundo. ATA 66. Evolución de la interfaz IDE para cumplir las nuevas normas ATA. Alcanzan velocidades de 66 y hasta 133 megabits por segundo. Utilizan un cable de 80 hilos. Serial ATA-SATA. Interfaz que sustituyó a la IDE. Ventajas: mayor tasa de transferencia de datos, 150 frente a 133 megabits por segundo. Cable más largo, hasta 1 metro frente a 40 centímetros. Cable más delgado, 7 hilos en lugar de 80. Mayor flexibilidad en la instalación física de los discos, mejor ventilación en el interior de la caja. Serial ATA2 o SATA2. Mismo formato que SATA, pero con transferencia hasta de 3 GB por segundo. SSD. Unidad de estado sólido. Basados en RAM, flash o híbridos. Poca capacidad y precio elevado. Velocidad máxima de escritura de 654 megabits. Velocidad máxima de lectura a 712 megabits, silencioso y eficiente. El disco duro magnético
Es un grupo de dispositivos de almacenamiento que permiten guardar grandes cantidades de datos. Poseen discos circulares magnéticos de una o dos caras que rotan rápidamente cuando está encendido. En esos discos se almacenan los datos. La capacidad de almacenamiento varía entre 700 kilobytes y 1.5 megabytes para los discos flexibles y de más de 1000 gigabytes en los discos duros. El mínimo dato guardable es un bit, 0 o 1. Los datos se almacenan en los discos en forma de círculos concéntricos de diferente diámetro, aunque hay algunos discos en forma de espiral continua de estos datos. Cada círculo se llama pista. Todas las pistas de igual diámetro constituyen un cilindro. El actuador. El actuador es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, el resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan datos. Dado que todas las cabezas están unidas al mismo rotor, ellas se mueven al unísono, mientras que lógicamente la capacidad de un disco duro puede ser medida según los siguientes parámetros. El tablero de circuito. El tablero de circuito se llama tablero de la lógica del disco duro. Un tablero de la lógica utiliza sus componentes importantes de siguiente para proporcionar una variedad de funciones y de características a un disco duro. Entre ellas está controlar el trazado del circuito, circuitos del sentido, de la amplificación y de la conversión, hardware de interfaz, soportes lógico inalterable, control múltiple de comando y de reordering. El brazo. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura-escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. Un disco duro normal es de más o menos 13 centímetros de diámetro y el brazo puede moverse unos 5 centímetros por la superficie del disco. La velocidad a la que se puede mover este brazo es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. El cabezal. Están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza lectura-escritura a cada lado del disco. Sin embargo, algunos discos de alto desempeño tienen 2 o más cabezas sobre cada superficie, de manera que cada cabeza atiende la mitad del disco, reduciendo la distancia al desplazamiento radial. Las cabezas de lectura-escritura no tocan el disco cuando éste está girando a toda velocidad. Por el contrario, flotan sobre una capa de aire extremadamente delgada. Esto reduce el desgaste en la superficie del disco durante la operación normal. Cualquier polvo o impureza en el aire puede dañar suavemente las cabezas o el medio. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco. Los discos son el componente principal del disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje y un motor que los hace girar a una velocidad constante entre las 3600 y 7200 revoluciones por minuto. Convencionalmente, los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos, de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen 2 caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suelen reservarse una para almacenar información de control. El eje es la parte del disco duro que actúa como soporte sobre el cual están montados y giran los platos del mismo disco. SSD es el acrónimo de Solid State Disk, disco de estado sólido en castellano. Este es el nombre que se usó en principio para denominar a la nueva generación de dispositivos de almacenamiento para PC, aunque debido a que no llevan discos en su interior en la actualidad,
es más correcto usar Solid State Driver, es decir, unidad de estado sólido. Estos poseen dos zonas de memoria, una en la que se guarda toda la información aunque deje de tener corriente eléctrica y otra de mucho menor tamaño que actúa de caché acelerando los accesos. Esta última es muy parecida a la memoria RAM. Todo este sistema es gobernado por un controlador que actúa coordinando los distintos elementos. En realidad, nos encontramos con varios bloques de memoria que actúan como un RAID en miniatura, el cual nos ofrece tanto aumentar la velocidad al poder realizar varias lecturas y escrituras al mismo tiempo como hacer que el dispositivo sea más resistente a fallos. En las partes más importantes encontramos la controladora. Es un procesador electrónico que se encarga de administrar, gestionar y unir los módulos de memoria NAND con los conectores en entrada y salida. Ejecuta software a nivel de firmware y es con toda seguridad el factor más determinante para las velocidades del dispositivo. Otra parte es la caché. Un dispositivo SSD utiliza un pequeño dispositivo de memoria de RAM similar al caché de los discos duros. El directorio de la colocación de bloques y el desgaste de nivelación de datos también se mantiene en la memoria caché mientras la unidad está operativa. Y el condensador. Es necesario para mantener la integridad de los datos de la memoria caché si la alimentación eléctrica se ha detenido inesperadamente, el tiempo suficiente para que se puedan enviar los datos retenidos hacia la memoria no volátil. A todos, gracias por su atención.